¿Y si te dijera que hubo una civilización que no necesitaba murallas porque no temía a sus enemigos, porque su verdadero poder no estaba en la tierra, sino en el mar? Mucho antes de Roma y mucho antes de la Grecia clásica que todos conocemos, en una isla del Mediterráneo llamada Creta, surgió una cultura que parecía vivir adelantada a su tiempo. Era la civilización minoica, nacida alrededor del año 2000 a.C., en un mundo donde la mayoría de los pueblos apenas comenzaban a organizar aldeas pequeñas y aisladas, sin grandes conexiones entre sí. Pero en Creta, la historia era completamente distinta. Mientras otras sociedades levantaban muros de piedra para protegerse de invasiones constantes, los minoicos construían enormes complejos palaciegos abiertos, llenos de patios, corredores y sistemas avanzados de agua y drenaje que todavía hoy sorprenden a los arqueólogos. No vivían con la mentalidad del miedo, sino con una aparente seguridad que parecía venir de algo mucho más profundo que la simple geografía. Y ese algo era el mar. Los minoicos no solo estaban cerca del océano, lo habían convertido en su territorio real de poder. Sus barcos cruzaban el Mediterráneo oriental, conectando Creta con Egipto, Anatolia y otras civilizaciones emergentes, creando una red comercial que controlaba el flujo de bienes, ideas y riqueza en una región enorme para su época. Aceite, vino, metales, cerámica, textiles y objetos de lujo viajaban constantemente bajo su influencia. Durante siglos, Creta fue el centro silencioso del Mediterráneo. Una potencia sin grandes ejércitos conocidos, pero con una economía y una influencia que dependían completamente de su dominio marítimo. Y sin embargo, lo más fascinante de esta civilización no es solo lo que construyeron, sino lo que decidieron mostrar de sí mismos. Sus palacios estaban llenos de frescos vibrantes, donde la naturaleza, los animales y las celebraciones ocupaban el lugar principal. No hay grandes escenas de guerra ni relatos de conquistas brutales, sino imágenes de movimiento, de vida cotidiana, de rituales complejos y de una conexión constante con el entorno natural. Entre todas esas representaciones destaca una en particular, el salto sobre toros, una ceremonia en la que jóvenes realizaban acrobacias sobre animales enormes en un acto que todavía hoy no se comprende del todo, pero que claramente tenía un significado central en su cultura. Era una sociedad que parecía haber eliminado la guerra como eje principal de su existencia. Y eso, en la historia humana, rara vez dura para siempre. Mientras Creta vivía su auge, a pocos kilómetros de distancia en el mar Egeo, en una isla llamada Thera, conocida hoy como Santorini, algo invisible comenzaba a formarse bajo la superficie. Durante años, la presión volcánica creció en silencio, acumulando una energía que nadie podía ver ni anticipar, como si la Tierra estuviera conteniendo el aliento antes de un colapso inevitable. Hasta que finalmente ocurrió. Una erupción volcánica de proporciones gigantescas estalló con una fuerza que aún hoy resulta difícil de imaginar. El cielo se oscureció por completo, una columna inmensa de ceniza y fuego se elevó hacia la atmósfera y el sonido de la explosión debió sentirse a enormes distancias. Fue uno de los eventos volcánicos más grandes de toda la historia humana. Pero lo peor no estaba en el cielo, estaba en el mar. El Mediterráneo reaccionó con una violencia brutal, generando tsunamis enormes que avanzaron hacia las costas de Creta sin encontrar resistencia. Puertos enteros fueron destruidos, barcos arrastrados como si no tuvieran peso, ciudades costeras borradas en cuestión de minutos. La civilización que había dominado el océano durante siglos perdió en un instante aquello que la mantenía viva. Porque cuando tu poder depende del mar, perder el mar es perderlo todo. Las cenizas afectaron los cultivos, el comercio se detuvo, las rutas marítimas colapsaron y la estructura económica que sostenía a los minoicos comenzó a debilitarse desde dentro, lentamente, pero sin posibilidad de recuperación completa. Pero el golpe final no vino solo de la naturaleza. Desde la Grecia continental, otro pueblo observaba con atención lo que estaba ocurriendo. Los micénicos comenzaron a expandirse hacia Creta, ocupando territorios debilitados y absorbiendo lo que quedaba de la civilización minoica.
No hubo una única batalla decisiva ni un momento claro de caída, sino un proceso gradual en el que una cultura fue reemplazando a la otra hasta que el nombre de los minoicos comenzó a desaparecer de la historia activa. Se desvanecieron sin un final visible, y quizá por eso su historia se volvió todavía más misteriosa. Porque cuando una civilización no cae de forma clara, la historia no sabe exactamente dónde poner su final. Sus palacios quedaron enterrados bajo el tiempo. Su escritura, conocida como Lineal A, todavía no ha sido completamente descifrada, y gran parte de su mundo sigue siendo un rompecabezas incompleto para la arqueología moderna. Con el paso de los siglos, su historia se mezcló con el mito, y algunos investigadores creen que pudo haber inspirado la leyenda de la Atlántida, una civilización poderosa que desaparece tras una catástrofe relacionada con el mar. Y no es difícil entender por qué esa idea persiste, porque cuando uno observa lo que ocurrió con los minoicos, ve una potencia marítima, una isla dominante, una destrucción repentina y un mundo entero que deja de existir como si hubiera sido borrado de un momento a otro. Hoy, miles de años después, seguimos intentando reconstruir quiénes fueron realmente, porque cada hallazgo en Creta no solo revela restos de edificios o arte antiguo, sino fragmentos de una historia que todavía no hemos logrado completar del todo. Y tal vez ese sea el verdadero legado de los minoicos, recordarnos que incluso las civilizaciones que parecen invencibles pueden desaparecer cuando el equilibrio que las sostiene cambia sin previo aviso. Si quieres descubrir más misterios, conspiraciones y momentos decisivos de la historia, suscríbete ahora a Susurros del Mundo, porque el pasado todavía tiene muchas cosas que revelar.